Existen casos en la ufología moderna que son bastante sorprendentes y que injustamente han sido ocultos en la historia. El caso que vamos a ver hoy es un ejemplo de aquellos. El caso le ocurrió a un joven de 15 años que cursaba séptimo básico en la escuela en Putre, un pueblo al extremo norte de Chile. Este caso se denomina el caso de Lucio Quevedo. Y esta noche estamos en un nuevo Expediente Z. Comencemos. La comuna de Putre es una localidad que se ubica en la región de Arica y Parinacota y es conocida actualmente, una, por sus cielos despejados y dos, por la gran cantidad de casos ovnis y encuentros cercanos que existen en ese entorno, encuentros cercanos del tercer tipo. La historia más conocida y destacable del lugar es una historia que probablemente todos ustedes conocen, y es el caso del Cabo Valdés, un militar chileno que actualmente es evangélico y que en ese tiempo, en el año 1977, la madrugada del 25 de abril, fue raptado por alienígenas. Obviamente con el tiempo, él fue cambiando la versión y dijo que eran ángeles, pero en el relato original del Cabo Valdés, que lo pueden encontrar en nuestro canal, él declara concretamente que fue raptado por extraterrestres. Este caso destaca mucho sobre otros y por eso quizás muy poca gente sepa el caso que vamos a hablar esta noche. Nadie sabe que en esa misma comuna Putre ya era un sitio de avistamientos y de encuentros cercanos del tercer tipo, anterior al caso del Cabo Valdés. Específicamente 3 años antes, en donde ocurre nuestro caso y en donde nos ponemos geográfica y espacialmente. Esta noche les vamos a hablar del caso de Lucio Quevedo. Para partir una buena historia, no siempre tiene que partir con el actor principal, en este caso Lucio. Esta historia parte de la mano de un investigador de casos ovnis de la época, Pedro Reinaldo Araneda Arce. Él, contrario a las ideas políticas de esos años, ¿cierto? El regimiento o el mandato de Augusto Pinochet, fue exiliado a Putre, o fue relegado político a Putre, en otras palabras. Para la gente que no conoce Chile, Putre es un pueblo altiplánico que queda en el extremo norte de nuestro país, queda alrededor de unos 150 kilómetros, alejado de Arica, e incluso es más cercano a la frontera con nuestro país, a Perú y Bolivia. El régimen gobernante en esa época lo mandó muy lejos, mandó a una distancia bastante alejada de la zona central donde estaba todo esto de la dictadura. Sin embargo, él, como relegado, disfrutó sus días en Putre. De hecho, él trabajó en una escuela como profesor de artesanía y comenzó a investigar esta seguidilla de casos de avistamientos y casos de abducción. Entre esta investigación, se encontró inmerso en uno bastante espectacular, que es el caso de Lucio Quevedo. Es importante destacar que también cercano a esa área se encuentra un regimiento militar que es parte del regimiento Rancagua. En este caso, este destacamento se llama Destacamento Huamachuco. Y este destacamento no ha estado lejos de controversias en el ámbito extraterrestre.
¿Qué diría si en Chile los militares se enfrentaron con una amplia cantidad de seres intraterrestres en una lucha territorial en el desierto? Bueno, eso ocurrió. Esa es la historia del destacamento Huamachuco, que es una historia que quizás toquemos en el futuro en nuestro programa. Pero a grandes rasgos, para explicarle, en esa época se enfrentaron militares chilenos contra entidades extraterrestres. Y en esa batalla, obviamente, los humanos terminaron con una amplia cantidad de bajas. La información original o lo que pasó en esa tarde o en esa noche, en realidad, se le ocultó a la familia. Obviamente a los familiares no le iban a decir que existió una batalla entre humanos y extraterrestres, no. Les dijeron que sus familiares habían desaparecido. Excusa que viene de gancho para la época, ya que en esa época desapareció mucha gente de manera inexplicable. Bueno, ahí están los militares del regimiento Huamachuco que murieron en una guerra silenciosa. Pero a pesar de eso, prosigamos con el caso que nos viene esta noche, el caso de Lucio Quevedo. Lucio Quevedo Lazarte, ese era su nombre completo, era un joven de 17 años, de origen boliviano, y cursaba séptimo básico en una escuelita en Putre, en una escuela de internado, en donde el alumno pasa la noche, ¿no es cierto?, en el lugar, y generalmente tiene permisos para salir los fines de semana y en vacaciones. Entonces el alumno pernocta en la escuela. En ese tiempo, en el año 1974, cuando ocurre este caso, estaba el Mundial de Fútbol de Alemania. Y obviamente en ese lugar todos eran fanáticos del fútbol. No era como es actualmente, que existe un montón de distracciones, un montón de tecnología o una gran cantidad de teles. Todos tenemos alrededor de una, tres teles en la casa y son fáciles de acceder a ellas. En esos años era muy difícil. En esos años el colegio tenía una sola televisión. Entonces, claro, Lucio era el encargado de mantener a salvo la tele. Era el encargado de sacarla de la sala de la televisión, ponerla en la sala de clases o en donde se juntaran estas personas en los partidos, cubrir las ventanas con unas frazadas para que no ingresara el sol del desierto y después guardarla. O sea, él era el encargado del show, el show del Mundial del 74. Bajo ese contexto y bajo esa responsabilidad ocurre el caso de Lucio Quevedo. ¿Por qué digo responsabilidad? Porque sin lugar a dudas, él era responsable de la televisión, era responsable de mantenerla a salvo y de guardarla. Debido a esto, quizás pensemos en un niño que tenía 15 años, él iba al séptimo básico, pero era el mayor de la época. En otras palabras, había repetido una gran cantidad de cursos que le dan semejante responsabilidad. Obviamente, para él la televisión era un tesoro a proteger. Y esto de cierta forma le causó a Lucio que tenía que estar pendiente de lo que pasara, de lo que pasara en la noche en el recinto. Entonces, obviamente, él no dormía bien. El 27 de junio, Lucio despierta aterrado por unos gritos que proceden de la sala donde guardaba la televisión y como se siente responsable, va a verificar lo que pasa. En medio de la oscuridad y del desierto, con temperaturas muy bajas, temperaturas bajo cero, él cruza los pasillos, llega a esta habitación y la sorpresa fue impresionante al encontrarse al interior a un hombre alto, un hombre de pelo muy corto y su piel totalmente blanca.
El traje que llevaba era un traje que actualmente llamaríamos de aspecto futurista, una especie de mono, un traje completo, brillante, y que terminaba con un cuello cerrado. El físico de este ser no es semejante a como cualquier persona imagina un extraterrestre y como la televisión y las películas nos han enseñado a imaginarlo. El físico de este ser no era como un extraterrestre gris, ¿no es cierto?, de ojos almendrados, sino que el físico de este personaje era la típica descripción de un extraterrestre nórdico o pleiadiano, un ser alto, con características de pelo rubio, piel blanca, ¿no es cierto? En este caso el pelo ya era tan rubio que Lucio lo vio blanco. Y obviamente no vio nada normal en su momento, para él eran unas características completamente humanas, solamente lo que destacaba era su altura. Sin embargo, le llamó la atención, uno, su traje, y dos, que el brazo de él tenía por lo largo una wincha metálica. También sus manos parecían estar enfundadas en una especie de guante, y ese guante no terminaba como terminan los guantes que utilizamos nosotros, o sea, no se distinguían los dedos. Lucio no logró distinguir los dedos de esta entidad. También, alrededor de su traje, en la cintura, tenía una especie de cinturón con rombos y con círculos. Muy bonito, como lo relató Lucio. Destacaba en el traje y brillaba de una manera inusual. Obviamente Lucio se asustó. Había un extraño al interior del colegio y él comenzó a pensar que este ser se podía robar la televisión. Empezó a pensar que se podía incluso robar las frazadas con las cuales Lucio cubría para ver el mundial, cubría las ventanas para ver el mundial. Entonces le dio miedo, pero en ese momento, con una liberación adrenalínica, se enfrentó a este ser y le dijo que no se acerque más. Le dijo que no se lleve nada y que si hacía alguna cosa, iba a avisarles de manera inmediata a los profesores y al regimiento Huamachuco de ser necesario. Obviamente el hombre de cuello blanco no se espantó por las amenazas de un ser inferior, un ser humano común como nosotros, y realizó una acción ya inusual, que no sé si Lucio se habrá dado cuenta en ese momento. Este ser comenzó a flotar en el aire para acercarse a él, y luego lo miró fijamente y se devolvió hacia la ventana, hacia donde estaban las frazadas. Obviamente Lucio pensó que ya este tipo no se quiere llevar las teles, no se quiere llevar la televisión, pero está agarrando las frazadas que están ahí. Entonces igual se asustó porque esa frazada igual era un objeto valioso para él. Recordemos que con esas mismas cubría las ventanas para ver el mundial. El ser se acerca, agarra una frazada y le dice a Lucio: te puedo cambiar esto, con frazada en manos, y tú llamas frazadas por algo de más valor. Obviamente a Lucio no le gustó mucho la idea, ya que estas frazadas eran totalmente valoradas por él. Entonces se negó y le dijo: no, no te vas a llevar las frazadas, y si tú sigues tratando de llevarte algo de acá, ya sea la televisión, la frazada o cualquier cosa, yo voy a gritar, van a llegar acá los profesores y voy a tirar alarma respecto a lo que está pasando. Tú no te vas a llevar nada. Acto seguido, el ser saca una de estas especies de joyas que tenía en el cinturón, un rombo específicamente, lo extrae, lo levanta frente a Lucio, y Lucio, cuando cuenta
este suceso, relata que empezó a sentirse mareado. Se comienza a marear y de cierta forma pierde el conocimiento, pero lo pierde de una manera bastante rara, ya que no cae al suelo, sino que él queda en una especie de animación suspendida, queda de pie en una posición rígida. Pasa el tiempo, no se sabe cuánto, y Lucio se recupera y no sabía qué había pasado, no sabía cuánto tiempo había pasado y se sintió extraño, sintió bastante raro. A su alrededor todavía estaba de noche, eran alrededor de las 4 de la mañana, y el ser no estaba. El ser había desaparecido de manera totalmente, sin dejar rastro. Obviamente Lucio se sintió bastante raro y volvió a su cama, se llevó las frazas que se quería llevar este ser, se tapó con las frazadas y esa noche lo pasó terrible, le costó mucho conciliar el sueño, en realidad no podía dormir, ya que la experiencia igual fue traumatizante, o sea, imagínate encontrarte con un ser alto, de pelo blanco, bastante extraño, que hablaba en un tono raro y que después haga algo que te hipnotiza y que no sabes qué pasó en ese lapso de tiempo. Lamentablemente para Lucio, este encuentro cercano no termina acá, como vamos a ver a continuación. Lucio termina en, en la cumbre del volcán Taapacá, que es un volcán cercano a la escuela, cercano a Putre, sin saber lo que pasó. Pero volvamos a lo hecho. Lucio esa mañana no se había presentado a clases, no había tomado desayuno, y su hermano, que también estaba internado en la escuela, Julio Quevedo Lazarte, se preocupó. Así que, sin meditarlo mucho, fue a la habitación de Lucio con el fin de despertarlo. Cuando llegó, se dio cuenta que Lucio estaba completamente frío, estaba en una posición rígida y estaba bastante extraño, por decirlo así. De hecho, esta postura del hermano espantó a Julio y pensó que su hermano realmente estaba mal. Así que fue corriendo a darle aviso a Pedro Araneda y su esposa, que estaba en esa época en el colegio, ella también era profesora, Hipólita Demetri, de la situación, ya que ellos eran los profesores y eran los encargados, entonces tenían que darse por enterado de esto y realizar alguna acción frente a lo que estaba ocurriendo. Antes de continuar con el caso, hay que entender dos cosas en concreto. Hay que considerar que esto ocurrió en Putre, una localidad que es un lugar en un extremo geográfico. Por lo tanto, el pueblo no tenía un médico de cabecilla, ni siquiera había un médico, la verdad. Y dos el año, 1974. O sea, estos dos factores hacen bastante difícil que la salud pública en un pueblo extremo sea de fácil acceso. Ese es el contexto que quería contarle antes para que ustedes entiendan por qué Pedro e Hipólita tuvieron que recurrir a la persona más cercana con conocimientos médicos, que en este caso era el cabo José Sáez. El cabo José Sáez estaba encargado del sector y tenía conocimiento en enfermería y en medicina, pero no era médico ni enfermero. Sin embargo, era el que tenía más conocimiento en el lugar. Bajo ese contexto, el cabo José Sáez, y una vez que escuchó la descripción de los síntomas que tenía Lucio, tenía bastante miedo. ¿Por qué? Porque comenzó a destacar todas las enfermedades de la época y lo que probablemente le haya pasado a Lucio en el camino mientras él iba a atenderlo, y pensó que tenía una meningitis o un derrame cerebral. Para contextualizar un poco, la meningitis es la inflamación
de los tejidos que rodean al cerebro y la médula espinal. Entonces, en ese tiempo era una enfermedad bastante letal, ya que no existían antibióticos de última generación que puedan actuar contra esto. De hecho, en la actualidad también se considera una enfermedad bastante grave. Entonces, bajo ese contexto, el cabo José Sáez, con bastante temor, va a ver de manera inmediata a Lucio. La respuesta del cabo al examinar a Lucio fue igual de alarmante, ya que él declaró que probablemente él tenía una especie de gripe muy virulenta que podía haber afectado al cerebro de él, para lo cual le inyectó lo primero que tenía, que era penicilina, un antibiótico de amplio espectro, bastante básico actualmente, pero en esa época era el más utilizado. Pasó el tiempo y el muchacho comenzó a despertar y bajo la recomendación de los profesores le dijeron que se quedara en cama, que no se moviera y que no hiciera mucho ese día. Ahora comienza una seguidilla de sucesos que vamos a ir relatando mediante transcurre el tiempo en la tarde. Eran las 3 de la tarde y Lucio se encontraba somnoliento en su cama, completamente sudado, ya sea por fiebre, algo extraño tenía, y en ese momento estaba siendo acompañado por su hermano Julio, y de un instante a otro Lucio se para de manera bastante sorpresiva, comienza a moverse, se viste, se abriga, y el hermano está mirando todo este suceso bastante extraño, este comportamiento. Lucio se sube a una litera, que son estas camas de 2 pisos, y justamente esta litera daba hacia una ventana. Entonces él se para de la litera, se lanza por la ventana y cae. El hermano no reaccionó de manera rápida, de hecho no reaccionó para detener a Lucio ni para preguntarle por qué estaba actuando así. Y se asoma a la ventana para ver qué pasó con su hermano. La ventana igual tenía una altura considerable. Ahora, uno igual podía saltarla, pero la altura era de alrededor de 3 metros, desde el vértice hacia el suelo. Al asomarse, no ve nada. Lucio no estaba en ninguna parte. Pasó el tiempo y obviamente el hermano, al no ver nada, fue a informarle de la situación a los profesores y, y entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, Julio ya había dado aviso a los profesores. Entonces el personal del colegio fue a buscarlo al lugar más clave que estaba cercano a la escuela, que era una especie de quebrada. Comenzaron a buscarlo por todas partes de manera desesperada. Recordemos que estamos en el norte de Chile y durante el día se caracteriza que hay temperaturas muy altas, pero durante la noche temperaturas extremadamente bajas. Por lo tanto, la búsqueda era una bomba de tiempo. Ellos tenían que encontrar de manera rápida a Lucio. Entre el rango de las 3 y las 6 de la tarde, los profesores buscaron de manera local a Lucio en el colegio, sin avisar a nadie más, y a las 6 de la tarde tomaron la decisión de avisar a la policía, ya que era muy tarde y podía pasarle algo fatal a Lucio en esas horas de la madrugada en el desierto. El proceso de búsqueda cada vez era más angustiante, ya que a las 6 los policías dijeron que Lucio no estaba en el pueblo, que nadie sabía de él, y decidieron buscarlo en cualquier parte. De hecho, casi todo el pueblo y sobre todo el personal del colegio estaba enfocado en la búsqueda de Lucio. Eran las 8 de la noche y el personal educativo del lugar decide encender una fogata en la parte trasera del colegio, específicamente atrás del dormitorio de Lucio, donde él había caído en una primera instancia, con el fin de que esta fogata le sirviera a él como guía para encontrar un camino de vuelta al colegio.
En el caso que estuviese perdido, él desde algún lugar lejano podía ver la iluminación de la fogata. Recordemos que los cielos en el norte de Chile, en ese año, donde no había una contaminación lumínica, eran bastante oscuros. Entonces, una fogata iba a ayudar bastante para que Lucio encontrara su camino de vuelta. Ya eran las 9 de la noche, con una temperatura de 4 grados Celsius, un alumno, Donato Pérez, encuentra a Lucio en la quebrada. ¿Cómo ocurrió este suceso? Resulta que estaban todas las personas buscando a Lucio, ya eran alrededor de las 9 de la noche, y de repente, de un momento a otro, los profesores comienzan a escuchar una voz lejana que dice, aquí está, aquí está. Esta voz era de Donato gritando que ahí estaba Lucio. Eso le llamó la atención a los profesores, específicamente el primero que escuchó y el que fue a actuar de manera inmediata fue Luis Briones, que en esa época tenía poco más de 20 años. Él acudió rápidamente al lugar y llega al lugar y la imagen que vio era completamente dantesca. Lucio no estaba consciente, estaba tirado de bruces en el suelo, mientras que Donato lo miraba de manera inexpresiva, sin saber quizás cómo reaccionar, y diciendo palabras totalmente incoherentes. Donato decía lo siguiente: yo lo vi allá abajo, me pareció que lo traían dos hombres, estaba todo muy oscuro, solo pude gritar y cuando lo hice, los hombres saltaron y Lucio cayó al suelo. Yo me asusté. Entonces, luego de escuchar este relato, el profesor Luis Briones tomó a Lucio, lo tomó en brazos y lo llevó a su dormitorio. El muchacho estuvo perdido casi todo el día y lo encontramos tirado cerca de unos matorrales, un lugar que habíamos buscado varias veces en la tarde. Es importante este relato que dejó Luis Briones con posterioridad, porque en ese lugar donde encontraron a Lucio Quevedo, habían pasado muchas veces en la tarde buscando. Entonces, Lucio Quevedo no estaba en ese preciso momento, en ese lugar, o sea, no estaba en ese lapso de las 3 y las 6 de la tarde tirado ahí. Por lo tanto, en un lapso distinto de tiempo, unas entidades o alguien lo fue a dejar ahí y por eso estaba caído de bruces. Una vez en el dormitorio, Lucio fue examinado por el cabo Sáez debido a que, como relató el alumno, que lo fueron a dejar dos hombres, el cabo Sáez comenzó a sospechar que a lo mejor él podía haber sido abusado de alguna manera. Entonces él comienza a examinarlo con el fin de descartar esto. Afortunadamente no encontró nada. Sin embargo, en ese examen encontró algo bastante inusual, y era que Lucio, en sus manos, en las yemas de sus dedos, tenía una especie de pinchazos. Según lo que declaró, estos pinchazos era muy distinto a la marca que deja una aguja, ¿no es cierto?, tradicional, sino que estos pinchazos tenían una forma trapezoidal. Esa era la marca que había quedado. Aparte de eso, su personalidad comenzó a variar en cuanto pasaron los días. Lucio comenzó a actuar de manera bastante extraña, como vamos a ver a continuación. También en su ropa se encontraron rastros de que él había estado con anterioridad en un chiquero, que era un lugar donde los alumnos mantenían un cerdo ahí y lo alimentaban. ¿Por qué? Porque su pantalón estaba sucio con tierra de ese lugar, que era característico. Lo más extraño fue lo que encontraron en sus zapatos. Sus zapatos estaban llenos de una arcilla gris. Ahora uno puede pensar que esa arcilla gris es como tierra que está en cualquier lugar. Sin embargo, el personal de ese lugar tenía claro que esa arcilla no estaba en cualquier parte de Putre, sino que esa arcilla provenía de un lugar específico y ese lugar era las faldas
o la cima también del volcán Taapacá. O sea, era una arcilla que rodeaba este volcán. Pasó el tiempo y eran las 11 de la noche. Lucio pareció recordar sus sentidos, digo que pareció, ya que declaró algo bastante inusual. Él despertó de su somnolencia y dijo que estaba completamente ciego. Él no veía nada. Después comenzó a reír de manera frenética, como una persona poseída, y el cabo, ¿sabes? Que estaba ahí, obviamente espantado por la situación, no sabía qué pasaba. El tipo decía no ver y más encima estaba riendo de manera diabólica. Agarró una especie de jeringa y se la inyectó a Lucio en el brazo para que cayera inconsciente, o sea, le puso una especie de sedante. Al día siguiente, Lucio despierta, estaba de lo más normal, ya había recuperado su carácter de siempre. Sin embargo, hay un personaje, que en este caso es Pablo Araneda, recuerdan al ufólogo aficionado, que le llamó bastante la atención este caso. De hecho, él ya sospechaba de que algo extraño pasaba. Por lo tanto, él se acercó a Lucio, ya estando más normal, él obviamente, e intentó sacarle información respecto a lo que había, a lo que había pasado, el por qué él había desaparecido tanto tiempo. Obviamente el muchacho respondió de una manera tajante, de una manera negativa. De hecho, él dijo que no podía contarle nada de lo que había sucedido y lo único que podía decirle es que no se lo daba a nadie. El resto de esa mañana Lucio estaba bastante normal hasta que lo visitó el hombre que lo había rescatado, el profesor Luis Briones, el profesor que tenía un poco más de 20 años. El muchacho, al verlo, se puso completamente rígido, comenzó a echar la cabeza hacia atrás y actuó bastante raro. Parecía una escena totalmente copiada de la película El Exorcista. De a rato Lucio empezaba a sollozar mientras estaba en esta posición rígida con la cabeza hacia atrás y decía en voz alta, no me van a creer, no me van a creer. Conversen ustedes con ellos para que me crean, pero ustedes no me van a creer. Repetía cada rato eso, esas frases. Posterior a esas crípticas palabras, él volvió a dormirse de manera profunda, o sea, él despertó, dijo eso, y se volvió a dormir. Y ya la cosa era bastante extraña, o sea, los profesores querían saber qué le había pasado a Lucio en ese tiempo que estuvo desaparecido. Pero como vimos, cuando lo interrogó el, el ufólogo aficionado, Lucio no quiso decir nada. Los profesores comenzaron a idear una especie de estrategia con el fin de sonsacarle la información, con el fin de que Lucio les contara lo ocurrido. Los profesores idearon un plan y para ello enviaron a un alumno a decirle a Lucio que la maestra Hipólita Demitri estaba en cama y estaba enferma. De hecho, este alumno le dijo a Lucio que ella tenía los mismos síntomas que él y que quería hablar con él. ¿Por qué utilizaron a Hipólita como anzuelo para que Lucio fuera, para que Lucio se abriera? Porque Hipólita tenía una buena relación con él y Lucio le tenía bastante cariño. Así que obviamente Lucio accedió a ir al lugar. De hecho, él le solicitó a Pedro Araneda, que era la pareja de Hipólita, que quería hablar con ella. Hipólita habló durante 2 horas con Lucio y aparentemente le sacó la información de lo que había ocurrido. A continuación, vamos a escuchar el relato de Lucio y lo que ocurrió en ese tiempo que él estuvo desaparecido. Lo que vamos a relatar puede ser escalofriante, pero ustedes saben que como canal las cosas las contamos de manera menos sombría. ¿Recuerdan cuando saltó por la ventana Lucio? Bueno, Lucio dijo
que cuando él estaba recostado en la cama, sintió una voz en su mente, una voz que le ordenó levantarse, Levántate. vestirse, abrigarse, subirse a la litera que estaba al lado y lanzarse de cabeza por la ventana. Salta. Él declaró que la sensación que le entregaba esa voz era una sensación irresistible, o sea, él no podía de cierta forma decir que no a las órdenes. Cuando saltó por la ventana, Lucio declara que no alcanzó a tocar el suelo, quedó suspendido en el aire por un tiempo y luego fue tomado por dos personas. Pero estos seres que tomaron a Lucio eran bastante distintos al hombre que vio en una primera estancia, al hombre que Lucio creía que se iba a robar el televisor. No, estos seres eran de otra forma. Sus captores eran de baja estatura. De ahí en adelante existió una serie de recuerdos incompletos que Lucio no recuerda bien, y esos recuerdos incompletos fue el lapso en que Lucio fue transportado desde la quebrada del colegio hacia el volcán Taapacá. Él no sabía lo que había pasado, perdió parte de su mente. Lo único que recuerda y lo que le contó a la profesora Hipólita es que llegó a una instalación, a una sala completamente blanca, y muy cerca de donde estaba vio encenderse una luz bastante clara que iluminó de manera completa la habitación. Después apareció una voz de la nada que decía lo siguiente: No temas. Queremos examinarte. acto seguido, Lucio pierde el conocimiento, pasa un tiempo indeterminado y se ve recostado en una camilla con los ojos completamente cerrados de manera forzosa. De cierta forma, él no quería ver lo que estaba pasando a su alrededor. Él luchaba contra su voluntad para no abrir los ojos. Sin embargo, la tentación fue más grande y los abrió. Frente a él, logró observar a cuatro personas de baja estatura, similares a estos seres que lo recogieron, con ojos almendrados, de color negro muy brillante, y en lugar de nariz, ellos tenían solo una boca, la cual era totalmente cuadrada. Por lo tanto, estos seres no tenían nariz. Las orejas de estos eran puntiagudas y estos seres eran completamente calvos, parecido a lo que nosotros conocemos como un duende. Lo que le parecía más extraño a Lucio al verlo eran sus manos, que no terminaban en unos dedos como nosotros. Según lo que describió él, parecía que estas manos estuvieran enguantadas en unos guantes de boxeo. Luego de que Lucio comenzó a describirlo físicamente, le dijo a la profesora Hipólita que estos seres se habían comunicado con él. A continuación, voy a relatar el diálogo textual que dijo Lucio y que fue la conversación entre estos seres y él. El diálogo parte con Lucio diciendo: ¿quiénes son ustedes? A lo que ellos respondieron: No te preocupes. No te haremos daño. Somos seres parecidos a ti, pero provenimos de muy lejos. ¿pero por qué ustedes me han traído hasta acá? Eres joven, estás sano y no tienes problemas. Además tienes la capacidad necesaria como para aprender lo que te enseñaremos. Tú podrás con ello ayudar a los tuyos. ¿Pero por qué me eligieron a mí y no a mis profesores? Ellos son muy viejos y con demasiados problemas para lo que nosotros queremos. ¿Por qué ustedes son tan diferentes a nosotros? Pertenecemos a tiempos distintos al tuyo. Tu civilización ha tenido muchos problemas. Aquí, civilización y cultura no llegaron juntas. Pero nosotros hemos tenido siempre una gran preocupación por los tuyos. Muchos otros han recibido la preparación que a ti te hemos dado durante esta instancia. Lo que les enseñamos servirá a tu mundo más adelante. Tú recordarás lo que te hemos enseñado en 3 años más. En ese momento ingresó otra entidad, la cual salió de un compartimiento del objeto donde tenían a Lucio,
y se dirigió a los demás humanoides, conversando brevemente con ellos, tras lo cual estos se dirigieron a Lucio en los siguientes términos. Te están buscando en tu pueblo. No queremos causar preocupación. Te devolveremos de manera inmediata. Después de esta conversación, el adolescente se sintió extrañamente dormido, como flotando en el aire, y de cierta forma sus oídos comenzaron a escuchar la voz de Donato que decía: aquí está, aquí está. Por lo tanto, si se dan cuenta, en el transporte de Lucio, tanto al ingreso de la nave, a la subida del volcán, como al regreso, no se acuerda de nada. Él se sintió completamente dormido. Hipólita, tras escuchar este relato, estaba completamente impresionada. El relato era bastante extraño si lo consideramos, y era mucho para ella. Entonces ella trató de convencer a Lucio de que le contara el relato a los otros profesores. Obviamente a Lucio no le gustó mucho la idea, de hecho fue bastante reticente al respecto. Sin embargo, él accedió. Después que Lucio le contara a los profesores de la escuela lo que hablamos anteriormente, Lucio se dio cuenta que por las expresiones que tenían en la cara los profesores, ellos no le habían creído. Entonces, de manera bastante enojada, por decirlo así, les dijo que si no le creían, que fueran a ver al volcán Taapacá y que en ese lugar debiese estar la huella de la nave que aterrizó. Pasa el día, estamos en el día domingo 30 de junio de 1974 y Pedro Araneda, Luis Briones, el cabo José Sáez y el mismo Lucio Quevedo realizan un viaje hacia el volcán Taapacá en caballo. ¿Recuerdan el año? En 1974, por lo tanto otro medio de transporte era impensable. Ellos iban subiendo en sus monturas y de un momento a otro Lucio se adelanta porque al parecer vio algo entre dos especies de montículo y comienza a gritar, apuntando a ese lugar. Ahí, ahí me llevaron. La luz estaba ahí, justo más arriba. Obviamente el resto del personal comenzó a acelerar, llegaron al lugar donde estaba Lucio apuntando, se desmontaron del caballo y comenzaron a ver el suelo, a buscar huellas de algo. Pasó el tiempo, unos minutos en realidad, y encontraron en el terreno de arcilla unas impresiones que eran fácilmente reconocibles, unas impresiones que eran iguales, idénticas a los zapatos de Lucio. Ahora, uno puede pensar que es cualquier zapato el que quedó impreso en esa parte del volcán. Sin embargo, la respuesta no es tan fácil, porque estos zapatos de Lucio venían de Bolivia, los había comprado allá. Y era muy particular el diseño, tenían una línea en la parte central. Por lo tanto, esa impresión era única y exclusivamente de los zapatos de Lucio. Otra cosa inusual que detectaron en ese momento, que un poco más allá donde estaban impresas las huellas, el grupo encontró dos agujeros de 30 centímetros de profundidad. Sin embargo, no pudieron analizar más allá, ya que se hacía tarde y era hora del almuerzo. Ellos subieron en la mañana temprano, pero subieron con unos pocos víveres, por lo tanto decidieron comer en el lugar. Ahora, ¿por qué ellos no se quedaron en la tarde? Ahora van a saber. Mientras comían, los miembros del grupo y sus acompañantes comenzaron a tener una especie de síntomas extraños. Los miembros primero se dieron cuenta que Pedro Araneda tenía un derrame ocular. Araneda, al mirar el rostro de Briones, que era la persona que le dijo que tenía un derrame, también se dio cuenta que Briones tenía un derrame ocular. Por último, se dio cuenta que todos los tipos o las personas que estaban ahí en ese lugar tenían los ojos rojos y hinchados. Araneda sabía las consecuencias de lo que pasaba en un encuentro cercano. Sabía que aparecían luego síntomas de radioactividad. Por lo tanto, decidió dejar de comer en ese lugar, ya que todos tenían los mismos síntomas,
subirse a los caballos e irse. A la vuelta, cuando llegaron a la ciudad de Putre, examinaron a los animales y los animales tenían el mismo síntoma. De cierta forma, a lo mejor, y quizás ellos fueron expuestos a la radiación que quedó de manera remanente en el lugar. Yo sé que ustedes pensaron que a lo mejor Lucio pudo haber subido al volcán, haber dejado su huella estampada, haber vuelto, haberse ensuciado con la tierra del chiquero y haber sido todo esto una especie de tongo. Sin embargo, hay algo que lo apoya y lo apoya de una manera bastante concreta y bastante fuerte. Y es lo siguiente. El viaje desde Putre o desde la escuela hacia el lugar donde llegaron, donde estaban las huellas de Lucio en la arcilla del volcán, demora 10 horas a lomo de caballo. Por eso ellos llegaron a la hora de almuerzo, más o menos. O sea, tuvieron que haber partido súper temprano el caballo para llegar a la hora de almuerzo arriba. Y por eso decidieron bajar de manera inmediata. Lo extraño radica en lo siguiente, que si Lucio hubiese logrado poner la huella y volver, se hubiese demorado más de 20 horas, porque entre 10 horas de ida y 10 horas de vuelta, se hubiese demorado un tiempo bastante considerable. Sin embargo, el tiempo que utilizó fueron 6 horas. Por lo tanto, algo superior a lo que era un caballo lo llevó al lugar, algo que no existía en esa época. A no ser que haya sido un helicóptero del regimiento Guamachuco, claro. Pero esa es parte de la teoría o parte del suceso que apoya un poco la historia de Lucio. Lucio, luego de lo vivido, ya de adulto, abrazó la fe evangélica. Las marcas en sus dedos y cuerpo desaparecieron completamente y actualmente debería tener alrededor de 67 años. Sin embargo, nada se sabe de él. De hecho, la última entrevista fue el año 2009. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Y si quieres apoyar mediante ayuda monetaria a nuestro canal, en la pantalla de televisión que está al lado mío aparecen las instrucciones o cómo puedes realizarlo al menos. La ayuda puede ser ya sea mediante membresías al canal y mediante super o super chat en esta transmisión. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo en vivo y que tengan unas buenas noches.